Hoy vamos a hablar sobre el tema del crecimiento en los niños, que es un tema que preocupa con frecuencia a los padres y que nosotros como pediatras pues también tenemos que valorar siempre como un dato más de la salud de nuestros niños. Bueno, el guión de esta sesión se trata inicialmente de hablar de unos conceptos generales sobre el crecimiento en los niños, luego vamos a hablar un poquito de lo que es la talla baja, de las causas, de cómo hacemos la evaluación en la consulta, de los posibles tratamientos y luego finalmente pues habrá también siempre una parte de preguntas para cualquier duda que haya quedado en el aire pues resolver. Vale, pues hablando primero de qué es el crecimiento, pues es un proceso biológico en el cual se producen una serie de cambios en los cuales el individuo aumenta de tamaño y también hay unos cambios morfológicos y funcionales para adquirir las características del adulto. Va desde la concepción hasta la finalización de la maduración esquelética y sexual y es un proceso exclusivo y propio de la edad pediátrica. El crecimiento está genéticamente determinado y también modulado por un conjunto de factores que interaccionan entre ellos. Principalmente hay factores endógenos o que podríamos llamar propios, que son los genéticos, los hormonales y los metabólicos, entre otros, y que realmente estos factores hay que saber que determinan hasta el 80% de la talla adulta. Y luego hay otros factores externos o exógenos, como pueden ser la nutrición, la actividad física, influencias psicosociales o emocionales, que van también a influir un poquito. Y todo esto van a determinar un patrón de crecimiento del niño, que muchas veces es individual y propio de cada persona. Durante el crecimiento hay varias fases, que cada una lleva una velocidad de crecimiento diferente. Se podrían dividir en 4 fases. La fase fetal, que ya ocurre desde el principio, durante la etapa intrauterina, en la cual aquí van a depender fundamentalmente de factores de la madre, de la placenta, de que haya sitio durante el embarazo para el crecimiento, de posibles infecciones, de que se esté formando bien ese feto y que van a hacer un cambio muy importante y va a haber una velocidad de crecimiento muy alta durante el embarazo y que al final van a hacer que ese niño pues nazca con un peso y una talla determinada que ya podemos medir en una serie de percentiles. Luego la primera infancia es hasta los 2-3 años de vida. Durante esta edad también se crece a una velocidad de crecimiento muy importante y en esta etapa hay que tener en cuenta que ocurre lo que se llama canalización de crecimiento, que a veces es motivo un poco de preocupación o de que parezca que el niño no está creciendo. Esto se refiere a que cuando hay veces que los niños nacen un poco por encima de lo que les toca por su patrón de crecimiento, en estos 2 o 3 primeros años ocurre a veces que caen un poquito de percentil y se meten en el percentil que realmente es el suyo y que luego van a hacer que sigan creciendo en el patrón o en el carril de crecimiento que les toca. Y luego al revés, hay niños que nacen un poco más pequeñitos y que en esta etapa también hacen un aumento de velocidad de crecimiento y que se metan luego posteriormente en un percentil adecuado propio de su propio crecimiento. En la segunda infancia es desde estos 2-3 años hasta que empiezan la pubertad. En esta edad pues suelen crecer unos 5 o 6 centímetros y luego en la pubertad, donde aumentan mucho la velocidad de crecimiento y hacen el llamado estirón de la pubertad. Y todas estas etapas y sobre todo estas últimas van a depender mucho de lo que es el componente genético. Por tanto, no es un crecimiento lineal y uniforme a lo largo de toda la infancia. Quería hablar también de lo que es el cartílago de crecimiento. El cartílago de crecimiento se encuentra en los extremos de los huesos y es el responsable propiamente de este crecimiento, ¿no? Y está influenciado por muchos factores, entre ellos las hormonas de crecimiento, aunque también actúan otros factores como pueden ser las hormonas de la pubertad cuando ya se produce esta. Y al final de la pubertad y del crecimiento, estos cartílagos se osifican, se convierten como en hueso, desaparecen y finalmente se detiene el crecimiento y hemos adquirido pues la talla adulta. Luego, el tema de los percentiles y gráficas de crecimiento. Bueno, pues explicar un poquito de qué se trata. El percentil realmente es un parámetro que valora esa medida de un niño o de una niña en relación con un grupo de referencia de esa misma edad y sexo. Hay percentiles para todo. Percentiles de peso, de talla, de índice de masa corporal, también de velocidad de crecimiento. Realmente se llaman eso, percentiles o equiparable lo que sería una desviación estándar y siempre es en relación con una población de referencia. Por tanto, realmente hay que entender que es un término de estadística y que se ha establecido la normalidad entre el percentil 3 y el 97, porque es donde se encuentra la mayoría de esa población. ¿Vale? Y cuando hablamos de un percentil nos está indicando el porcentaje de niños que están igual o por debajo de esa medida. Es decir, un percentil 25 para una talla indica que de 100 niños de esa edad, 25 miden igual o menos que ese niño y el resto por encima. Hay que tener en cuenta también que hay distintos estudios poblacionales y distintas gráficas de crecimiento y dependiendo un poco de cuál usemos, a veces la misma medida puede cambiar un poco de percentil.
y que también en las edades ya de pubertad cambian mucho y siempre hay que valorar el percentil en relación con el grado de desarrollo de pubertad de ese niño. Estas son las gráficas del estudio de España del 2010, que son las que usamos nosotros en la consulta de endocrinología pediátrica para valorar pues, la talla y también el peso de los niños. Pues la talla diana, ¿qué es la talla diana? Realmente es una forma de estimar el potencial genético de la talla adulta de un niño y depende, por tanto, de la talla de los progenitores. Se obtiene mediante una fórmula matemática, que es la que hemos puesto ahí, y realmente es, pues eso, es como si dijéramos una especie de media entre la talla de mamá y del papá. Pero realmente hay que saber que es una cosa orientativa. Siempre hay un margen de error de más o menos 5 centímetros de esa talla y que también es menos fiable cuando las tallas de los dos padres son muy diferentes, porque realmente el niño, pues como ponemos aquí, se puede parecer más a la talla y al crecimiento de mamá o de una de las dos familias, que pueden tener unos percentiles un poquito más bajos que la otra familia, ¿no? Y tampoco es verdad eso que siempre decimos, que los hijos siempre van a medir más que los padres, ¿vale? Pero es verdad que a nosotros como pediatras pues sí que nos da bastante información sobre si el crecimiento de un niño está siendo acorde con lo que toca con su talla familiar. Vale, luego la edad ósea. La edad ósea realmente es una radiografía de la mano no dominante de ese niño y lo que nos da es información y valora el grado de madurez ósea de un individuo. Sería como una especie de edad biológica. Entonces, lo que hacemos nosotros es cuando vemos la radiografía de la mano de ese niño, la comparamos con unas referencias, con unos atlas que tenemos, que lo que hacen es como si dijéramos un estándar para esa edad. Entonces, hay que saber que cada niño o cada niña tiene un ritmo de maduración diferente y puede haber un desfase entre la edad cronológica de ese niño y el grado de maduración de ese hueso, es decir, de su edad biológica. ¿Vale? Y es verdad que siempre es recomendable en el estudio de los niños con problemas o que estamos valorando el crecimiento. Entonces, esto nos da una orientación del probable diagnóstico y también nos sirve para estimar un pronóstico de ese crecimiento. También queremos siempre decirles que es una foto en un momento determinado, que puede cambiar a lo largo de ese crecimiento y esa maduración del niño. Luego, la velocidad de crecimiento nos habla de cuántos centímetros al año está creciendo ese niño o esa niña. Y esto es muy, muy importante para valorar el crecimiento, ¿vale? Porque, pues eso, si es normal, si ese niño está creciendo a una velocidad de crecimiento normal para su edad y para su desarrollo de pubertad, nos descarta con bastante probabilidad que haya algún trastorno importante que esté impidiendo crecer a ese niño. En cambio, si vemos que está disminuida de forma mantenida, sí que intentaremos buscar si hay alguna causa detrás que esté haciendo que ese niño no crezca todo lo que debería de crecer. Hay que tener en cuenta que siempre, cuando hablamos del crecimiento y de cuánto está creciendo, de si no crece el niño, hay que tener en cuenta de que siempre puede haber unos errores de medir, ¿no? De medida al tallar. Por un lado, hay diferentes tallímetros y a veces traéis con tallas del pediatra o tallas de casa, luego nosotros medimos en la consulta. Siempre puede haber esa diferencia que parezca que no esté creciendo cuando realmente no siempre es así. También a veces pues eso, lo hace personal no entrenado y que por otra parte medir a un niño no siempre es tan fácil, cuando sobre todo son niños pequeños que se mueven, que no estiramos bien y que a veces pues también hay que valorar si entra en juego este posible error de medida. Siempre recomendamos un tallímetro rígido de pared y que mantenga como a 90 grados la barra de arriba y el niño también colocando la cabeza pues a 90 grados. En cuanto a la pubertad, pues también es un periodo de múltiples cambios y de gran estirón de crecimiento. Está influenciada por las hormonas de la pubertad, que serían los estrógenos en las chicas y la testosterona en los chicos, y también por las hormonas de crecimiento. Es una etapa que también está muy influenciada genéticamente, tanto el momento de iniciarla como el ritmo de maduración. El inicio de ese estirón varía mucho según el sexo. Normalmente las niñas lo hacen 2 años antes y también de forma individual. En esta pubertad, antes de empezar con ese estirón de crecimiento, donde van a crecer muchísimo, se produce primero una especie de parón de crecimiento o que llamamos deceleración, en los cuales los niños pues, bajan un poquito esa velocidad de crecimiento para luego empezar con el estirón. Y cuando ya lo han hecho y ya están terminando el desarrollo, disminuye progresivamente hasta terminar el crecimiento. Decirles también que cuando la pubertad se inicia a una edad normal, realmente, aunque sea un poquito adelantada o retrasada respecto a la media, esa talla final no se modifica, aunque sí en el momento en el que se alcanza. Vale, pues hasta aquí un poco los conceptos generales y ahora quería hablarles un poco de lo que es la talla baja, o llamamos también hipocrecimiento.
La talla baja pues realmente está definida por varias situaciones. La talla baja sería tener una estatura por debajo del percentil 3, o bien cuando estamos dentro del entre el percentil 3 y el 97, pero realmente está por debajo, también como en -2 desviaciones, por debajo de lo que le toca por su talla diana. O bien, hablando de la velocidad de crecimiento, pues que tengan una velocidad de crecimiento muy disminuida, mantenida durante 2 años. O bien que hagamos unas predicciones de talla adulta y que también se considere muy por debajo de lo que le toca por su talla diana. Realmente, como vemos, son definiciones complejas que realmente debemos de valorar los pediatras. Y ahora un poco las causas de cuáles son esas causas de talla baja. Realmente la mayoría, hasta un 60 o un 80% de los casos, estamos hablando de tallas bajas idiopáticas, que se refiere a que, haciendo una buena historia clínica, viendo al niño, explorándole y realizando determinadas pruebas complementarias, no encontramos ninguna causa que justifique por qué es esa talla baja. Realmente podemos decir, pues qué mal, no sabemos por qué no está creciendo, pero realmente sí que estamos descartando una serie de enfermedades o de otras causas más importantes que estén impidiendo crecer a ese niño. Realmente muchas de estas tallas bajas que llamamos idiopáticas se refieren a situaciones que ponemos aquí abajo, que hablamos de tallas bajas familiares o lo que llamamos retraso constitucional de crecimiento y desarrollo, que ahora explicaremos un poquito más adelante de qué se trata. La talla baja familiar, pues hablamos de eso, de niños sanos con una talla baja que maduran a un ritmo normal y que realmente son acordes sus tallas a esos familiares, que también tienen familiares próximos con tallas bajas. El concepto de retraso constitucional de crecimiento y desarrollo, hablamos de niños que son un poco maduradores tardíos, es decir, que van creciendo y que van madurando un poquito más lentos que el resto de la media. La mayoría también preguntamos y tienen papá o mamá que han hecho un poco ese patrón de crecimiento, que se acuerdan que el padre es el típico padre que ha crecido un poco más tarde, que la regla de la madre le vino un poco también más tarde que el resto de compañeras. Entonces, durante la infancia ese niño, pues sí, va a ser un poquito más bajito, incluso un poco más bajito de lo que corresponde por talla familiar, que hacemos una radiografía de la mano y vemos que lleva un retraso madurativo del hueso y que luego la pubertad normalmente pues la van a empezar un poco más tarde que la media y que el resto de compañeros y que finalmente pues van a alcanzar una talla adulta normal y acorde a lo que le toca por su talla familiar. Por tanto, en ambas situaciones realmente son niños sanos que tienen una talla final acorde con el contexto familiar. Otra de las causas que siempre preguntamos durante las consultas para evaluar y descartar son los recién nacidos pequeños para la edad gestacional. Son esos niños o niñas que al nacer tienen una longitud o un peso por debajo del percentil 3 por su edad gestacional, por algún problema o algún trastorno durante el crecimiento intrauterino que haya hecho que hayan nacido un poco más pequeñitos. Decir que la mayoría, hasta un 90%, van a hacer un crecimiento ellos solos recuperador durante esa primera infancia que hablamos y que hace que crezcan más de la cuenta y que alcancen una talla dentro de lo normal y se metan en el percentil. Pero es verdad que un pequeño porcentaje puede ser que no lleguen a recuperarlo y en estos niños a partir de los 4 años se valoran porque sí que pueden ser susceptibles y beneficiarse de tratamiento con hormona de crecimiento. Luego, el tema de la alimentación y de los problemas pues eso, de malnutrición. Realmente hablar y tranquilizar en este sentido, porque afortunadamente en España pues, la escasez de alimentos es excepcional, con lo cual es muy raro que la nutrición o la alimentación comprometa mucho el crecimiento de los niños. Es verdad que la alimentación juega un papel un poco más importante en estos primeros 2-3 años de vida, de niños mal comedores, que ingresan por muchas infecciones, que se ponen muy malitos, pues a veces sí que pueden comprometer sobre todo el peso, pero a veces también un poquito el crecimiento. Pero luego normalmente se recuperan y durante la infancia pues esto nos supone un trastorno muy importante. Salvo niños con patologías crónicas más importantes o en los cuales pues, no se absorban bien la alimentación, que en ese caso pues, sí que al final pueden comprometer un poco el crecimiento. Dietas inadecuadas en relación con vegetarianos estrictos o sobre todo trastornos de conducta alimentaria en niños más mayores o en adolescentes, como pueda ser una anorexia o una bulimia. En cuanto a las enfermedades endocrinológicas, realmente decir que es bastante menos frecuentes, aproximadamente solo un 5% de los retrasos de crecimiento se deben a estos trastornos y en lo que se llama déficit de hormona de crecimiento sería menos de un 2% de las tallas bajas. ¿Qué es el déficit de hormona de crecimiento? La incidencia o la frecuencia realmente que he puesto ahí es realmente bajita.
La mayoría de los casos también la causa es idiopática, es decir, no sabemos o no encontramos una causa, aunque serían probablemente de base genética, de trastornos genéticos que influyen en esta hormona de crecimiento. Lo que vemos en la consulta cuando un niño tiene déficit real de hormona de crecimiento es que realmente hay una disminución de la velocidad de crecimiento. De forma mantenida, ese niño cada vez baja más de percentil, se estanca y no crece. Y le hacemos una radiografía de la mano y también se acompaña de retraso de la edad ósea. Es decir, un niño que tenga un percentil justo de crecimiento pero que siga creciendo normalmente y se mantenga en ese percentil, va a ser más raro que haya un déficit de hormona de crecimiento. A la vez que si no tenemos un retraso de la edad ósea, también es raro que sea un déficit de hormona de crecimiento. Para confirmar el diagnóstico necesitamos unas pruebas más específicas que hacemos en el laboratorio de estimular esta hormona para ver si realmente se confirma o no el déficit. Y en estos niños sí que está indicado tratarles con hormona de crecimiento porque va a mejorar el crecimiento y va a mejorar también la talla adulta. Bueno, pues en nuestra consulta de endocrinología pediátrica, cuando llega un niño con sospecha de talla baja, ¿qué hacemos? Lo primero es hacer una buena historia clínica, explorar al paciente, incluyendo peso, talla, el estadio de pubertad, si ya estamos en edades un poquito más avanzadas, los antecedentes personales de ese niño, buscando siempre cómo han sido las medidas del nacimiento, sus tallas previas para ver cómo ha ido creciendo, las gráficas de crecimiento, si ha habido enfermedades importantes que hayan condicionado que no haya crecido del todo, los antecedentes familiares. Esto también nos da bastante información, un poco las tallas actuales adultas de los padres y cómo han sido también sus patrones de crecimiento y de pubertad. Luego, con todo esto, hacemos una valoración y vemos si necesitan pruebas complementarias. Inicialmente, lo que solemos pedir es esa edad ósea para ver el grado de maduración del niño y una analítica de sangre, ¿vale? Para descartar un poco alguna de las causas que pueden comprometer el crecimiento. Con todo esto hacemos pues una orientación, realmente confirmamos o no el diagnóstico y valoramos luego en el seguimiento lo que hemos dicho antes que es muy importante, la velocidad de crecimiento de ese niño. Y luego las opciones de tratamiento en relación con esta talla. Siempre es intentar informar adecuadamente al niño y a la familia de las causas de esa talla y de las expectativas del crecimiento. Y por supuesto hacer ese seguimiento para valorar el crecimiento y esa evolución nos va a dar mucha información sobre ese diagnóstico. Por supuesto, hacer un tratamiento de si encontramos alguna de las causas que puedan comprometer el crecimiento, pues tratarla, y en un pequeño número de pacientes pues pueden ser necesarios determinados tratamientos farmacológicos para estimular o mejorar ese crecimiento. Vale, ahora hablaré de un poco de la talla baja y de la hormona de crecimiento, que es una de las causas que a veces por las cuales acudéis a la consulta y preguntáis con frecuencia a los pediatras y a los endocrinos. Entonces, ¿qué es la hormona de crecimiento? Por sus siglas en inglés, Growth Hormone es la GH, ¿no? Estimula, lo que hace es estimular el crecimiento longitudinal de los huesos. Es una hormona que se da, es como una hormona recombinante, que realmente lo que estamos dando es una hormona recombinante de nuestra propia hormona. Se administra de forma subcutánea todos los días de forma nocturna, por la noche antes de dormir. En Europa y por tanto en España una serie de indicaciones para poner esta hormona de crecimiento, que son enfermedades o causas que sí que provocan que los niños no estén creciendo lo que toca y que sí que se benefician de este tratamiento, que son estas indicaciones que pongo en la diapositiva y que realmente son menos frecuentes y que nosotros como médicos y pediatras pues descartamos cuando venís a la consulta y cuando hacemos una serie de pruebas. En cuanto a los beneficios y los efectos secundarios del tratamiento con GH, decir pues que el beneficio del tratamiento en las enfermedades que están aprobadas y demostradas pues es claro, los niños con el tratamiento pues mejoran su crecimiento durante la infancia y también de la talla final. En cuanto al beneficio de la talla, en otros casos, en la mayoría de estos niños que dijimos que eran sanos, el beneficio es más incierto. Decirles que en esta talla baja idiopática la Agencia Europea del Medicamento no es una indicación aprobada. En América sí, pero en España, que sí que se usa con frecuencia, sería una utilización off-label, porque hay una regular relación coste-beneficio. Lo que sí que vemos en estos niños cuando empezamos el tratamiento es que suelen responder y aumentar la velocidad de crecimiento en ese primer año, sobre todo de iniciar el tratamiento, y se meten más en el percentil que les corresponde un poco por su edad.
Lo que es más controvertido y es más difícil de explicar es si beneficia o si mejora la talla adulta y de cuántos centímetros estaríamos hablando, ¿vale? Pero obviamente hay que individualizarla en cada caso la indicación y en muchos de ellos probamos y ofrecemos el tratamiento. Los efectos secundarios de la hormona, decir que son poco frecuentes, pero hay que saberlos y decirles antes de empezar. Pueden ocasionar dolor de cabeza porque está descrito que puede aumentar un poco la presión del líquido cefalorraquídeo. También puede alterar la vascularización de la cadera, de la cabeza del fémur y que los niños se quejen de dolores de cabeza, de dolor de rodilla, ¿vale? De que también puede haber alteraciones en cuanto a la sensibilidad de la insulina, alteraciones del tiroides, posibilidad de escoliosis. Todo esto es poco frecuente, pero que cuando ocurre nos lo comunican y normalmente hay que suspender el tratamiento. A largo plazo hay una repercusión un poco más incierta porque faltan estudios, ¿vale? Y que también hay que decir pues, que es una administración continua, subcutánea, todos los días, ¿vale? Es verdad que hay distintas formulaciones y formas de presentación y que en general los niños lo toleran bien. ¿Cómo hacemos el seguimiento en la consulta? Cuando empezamos el tratamiento con hormona de crecimiento, pues el seguimiento consiste fundamentalmente en hacer medidas a los niños, ¿no? En ver cómo evoluciona esa talla. Valoramos respuesta mediante esa velocidad de crecimiento, normalmente al año de iniciar el tratamiento para valorar si ha mejorado o no respecto a cuando antes no tenía el tratamiento. Solemos hacer también analíticas y edad ósea anual o semestral para valorar determinados parámetros. Se suele mantener hasta el final del crecimiento, que es decir, cuando la edad del hueso en las niñas suele ser alrededor de los 14 años y en varones 15 o 16. Y también cuando veamos ya que está terminando el crecimiento y que ya ese niño o esa niña pues está creciendo poquito. Pues como decía, en general hay que individualizar cada caso, ¿vale? Es verdad que es una hormona que tiene un elevado coste y que hay distintos laboratorios con distintas formas de presentación y de administración, aunque realmente el tratamiento y lo que es la forma farmacéutica es similar. Y por último, unos mensajes finales de esta sesión. Recordar pues eso, que el crecimiento es un proceso complejo que requiere la interacción de múltiples factores, que hay gran influencia del componente genético en el crecimiento y también en el ritmo de maduración de los niños. El niño que sospechamos con talla baja pues debe ser valorada por un pediatra o por un endocrinólogo pediatra para realmente confirmar y orientar cada caso. La historia clínica, la exploración física y la velocidad del crecimiento durante ese seguimiento nos va a dar mucha información sobre la causa de esa talla baja. Se valorará siempre la necesidad de hacer más estudios de forma individualizada, que apoyan esa sospecha diagnóstica y sobre todo descarten otras causas que hagan que impidan que el niño esté creciendo. Decirles que la mayoría de los niños son niños sanos, con unos antecedentes muchas veces de talla baja familiar o de maduración tardía también en esos padres que hacen que al final adquieran una talla pues acorde a la talla familiar. Siempre debemos informar a esa familia y a ese niño y realizar un seguimiento del crecimiento. Y en casos seleccionados se pueden beneficiar de tratamientos farmacológicos que estimulen este crecimiento y que siempre deben ser recomendados por endocrinólogos pediatras. Bueno, pues muchas gracias por su atención, espero que haya servido y les haya gustado la sesión.